Por primera vez, el Estado uruguayo asume la responsabilidad de brindar una solución habitacional a una familia en situación de extrema vulnerabilidad. Para profundizar sobre los detalles del caso y el precedente que crea, vamos a recibir al doctor Juan Sereta, abogado y director del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República. También, si nos da el tiempo, abordaremos otros temas. Bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Una sola aclaración. No soy el director del consultorio, solo soy un docente de consultorio. Un docente más, bueno. ¿De qué se trata este caso? Que por primera vez se trata de un juicio de amparo en en esta área, ¿no? De que el Estado le brinde entonces la solución a una familia. Bueno, nosotros habíamos ya en otros años promovido acciones de amparo reclamando el derecho a la vivienda y habíamos fracasado. Hasta ahora nunca se había obtenido una sentencia de condena ni logrado que se asumiera esa obligación por parte del Estado en el medio de un juicio. ¿Qué cambió ahora entonces? Bueno, cambió, el derecho va evolucionando, la interpretación de las normas va evolucionando y además cambiaron, cada caso es un caso diferente. Este caso además se planteó desde la óptica de los derechos de los niños. Por lo tanto, asumió competencia un juzgado de familia en lugar de un juzgado civil. Y bueno, el juzgado de familia y la acción de amparo en materia de familia tiene algunas reglas especiales. La tutela de los niños también merece una atención especial. Y creo que todas esas condiciones y el caso en sí hizo posible que se arribara a una solución positiva. ¿Qué implica la condena para el Estado? ¿Qué tiene que En realidad no tenemos una condena. ¿Hay condena o no? No hay condena porque... O sea que no hay sentencia, digamos, no se llegó a una sentencia. No se llegó a una sentencia de condena porque en el medio del proceso y luego de audiencias largas, de discusiones largas y de una inicial oposición del Ministerio a esto, porque la familia no cumplía con los requisitos para obtener un subsidio para vivienda de alquiler, finalmente se logró que se dictara una resolución por parte de la ministra otorgando a esta familia el subsidio que nosotros reclamábamos. Por lo tanto, no hay necesidad de dictar una sentencia de condena porque lo que se reclamaba ya se consiguió. Se acordó. Se acordó. Si bien el Ministerio no ha querido llamarlo a esto como un acuerdo, pero en definitiva presentó la resolución de la ministra que otorga lo que nosotros reclamábamos, entonces no tiene sentido. ¿Qué es qué? Es un subsidio, ¿Cuáles son los beneficios? Es un subsidio por un plazo máximo de 2 años, un subsidio de alquiler de 12 URs. Quiere decir que esta familia, ahora con el apoyo del INAU, va a conseguir, está buscando ya una finca para alquilar y va a recibir 15.300 pesos, 15.360 creo que son 12 URs ahora, por mes durante 2 años para cubrir ese alquiler. Esto además se suma al apoyo del MIDES, porque en este juicio estuvo el Ministerio de Vivienda, pero también estuvieron el MIDES y el INAU. También se suma al apoyo del MIDES con distintas prestaciones que ellos ya reciben y algunas que se van a intensificar. Te quiero preguntar, ¿no hay programas específicos a nivel del Estado, a nivel de las instituciones públicas, que podrían brindar, digamos, este tipo de soluciones sin la necesidad de judicializarlo? Bueno, justamente esta familia no cumplía con los requisitos que se exigen para los programas. Es decir, este subsidio de alquiler se otorga, pero se exige tener un nivel de ingresos, se exigen una serie de cosas que esta familia no podía cumplir. Por esa razón había sido descartada. No encuadraban ninguna de las prestaciones que el Estado da. Claro, se había solicitado esto mismo por el trámite normal, digamos, y como no cumplía con los requisitos, y de veras no cumplía con los requisitos, le fue denegado. ¿Qué características tiene esta familia? ¿Son 6 hijos? Es una pareja con 6 niños, de entre 12 y 2 años, que está en una situación de vulnerabilidad importante a propósito de su pobreza, con además un niño con discapacidad, o sea, con un montón de dificultades especiales, pero es una familia que está ensamblada. La mamá está en el programa de barrido de la Intendencia, el papá hace ferias, hace changas para sobrevivir. Es decir, de todos los informes sociales que se hicieron, del análisis que hizo el MIDES y que hizo el propio INAU de la familia, se concluye que hay un buen entorno familiar, pero claro, están en una casa que ocupan, que tiene riesgo de derrumbe, que se llueve, que tiene riesgos de instalación eléctrica, está muy mal. En condiciones que no son aptas para vivir, y era inminente que a propósito de la ruina de la finca quedaran en situación de calle, lo que iba a separar a esta familia, porque los refugios son mujeres con hijos y hombres por otro lado. Entonces, en este caso donde se advierte que tenemos un entorno familiar adecuado, que con ayuda puede salir adelante y cuya dificultad principal era no tener vivienda, nos parecía que, estando recogido en la Constitución, en el artículo 45, el derecho a la vivienda digna, era un caso para plantearlo judicialmente y obtener ese empujón inicial que va a necesitar de apoyo del Estado. Esta familia necesita apoyo del MIDES, del INAU,
y lo va a tener, porque así se han comprometido los representantes de cada organismo, tener una oportunidad. O sea, lo que le estamos dando a esta familia es una oportunidad para que ellos puedan salir adelante. ¿Se espera que en 2 años esa oportunidad se pueda capitalizar? O sea que... Bueno, ese es el desafío. 2 años es el plazo del contrato de alquiler que ellos van a tener subvencionado como máximo. Ojalá que puedan salir antes y bueno, y no sea necesario tomarse los 2 años, pero bueno, es un tiempo razonable como para que con esfuerzo y apoyo esta familia pueda salir adelante. Esto siente un precedente, perdón Humberto, hay muchas familias en situaciones similares. ¿Qué se espera para otros casos? Y bueno, nosotros esperamos la misma respuesta. Es decir, si nos encontramos ante otra familia que reúne estas mismas condiciones, que está bien constituida, que tiene deseos de salir adelante, que uno ve que los niños están escolarizados, que están atendidos en materia de salud, es decir, que hay un esfuerzo de la familia. Y bueno, y si el problema es la vivienda, si el empujón que necesitan es tener una vivienda, bueno, plantearemos las mismas acciones como esta. Yo apuntaba un poco a lo de Lorena, pero iba más allá. Sí, evidentemente es un caso que seguramente estará generando un precedente, pero no es menos importante lo que en más de una respuesta ha destacado. Se dan una serie de condiciones que han sido estudiadas del entorno familiar, que no es solamente el aspecto que tiene que ver con la vulnerabilidad. Para hacerlo bien claro para quienes nos estén escuchando, obviamente puede haber mucha gente que esté en situaciones realmente muy complejas y que requiera de una solución habitacional, pero tal vez el entorno en el que esos hijos están viviendo, el tema, por ejemplo, de la escolaridad, la manera en que la pareja, que el matrimonio, que los padres llevan adelante ese hogar, no es lo mismo. ¿Cómo se hizo aquí la evaluación? O sea, hablo desde el punto de vista jurídico, ¿no? Es decir, se pidieron informes, hubo especialistas que tuvieron que ahondar sobre lo que era la vida íntima de esa familia para realizar el informe correspondiente. Absolutamente. Es muy buena la pregunta porque a veces parecería como que o se puede generar la sensación de que bueno, alguien no tiene vivienda, entonces presenta una petición y automáticamente obtiene una vivienda. Esto se inició con un expediente en el juzgado de familia en el año 2012. Donde hubo una observación del INAU a propósito de la situación de la niña más chica, donde había algunas cuestiones que llamaban la atención sobre las condiciones de vida de esa niña, una serie de visitas de técnicos del INAU, un seguimiento a la familia, la intervención del MIDES inmediatamente para saber cómo era el entorno de esa familia, qué cosas estaban pasando en esa familia, e incluso la estructura judicial, procesal por la que se inicia, es un proceso que es como de que persigue termina normalmente con la intervención del INAU. Esos procesos terminan con el INAU llevándose el niño. Sin embargo, en este caso, eso no pasó, porque lo que se advirtió es que acá había un problema de pobreza. Entonces, no es algo que se logra en 2 minutos. Fíjense ustedes que esto se advirtió en el 2012. De ahí se hicieron una serie de trabajos por parte del INAU, por parte del MIDES y por parte del juzgado. Y quiero destacar especialmente el rol de la defensora de los niños, porque en estos procesos se nombra un defensor del niño. Una defensora pública, la doctora Piccinino, fue la que estuvo siempre atrás de esto, siguiendo a esta familia, preocupada por los niños, cuando su rol podría haberse circunscripto a una cuestión más formal. Claro. Ella se preocupó y bueno, y así intentó una serie de medidas para ver si esto mejoraba. Como no mejoraba, como se les presentó a todos estos, lo que vos decías, Danilo, se presentó a los programas que hay y en ninguno calificaban, se contactó con nosotros, que bueno, que tenemos un poco de experiencia en tema de amparo, a ver si era posible plantear un amparo por la vivienda. Con una premisa que veo que en esto de la Defensoría del Niño, con una premisa que parecería apuntar allí, que era el no separar a la familia, el tratar de buscar que ese núcleo familiar que estaba bien constituido, pero que era un problema específicamente de pobreza, el que estaba, no el que tenía que ver con el núcleo familiar, se mantuviera unido. Tal cual, porque vos para satisfacer un derecho no podés vulnerar a otros. Es decir, nosotros para darle una vivienda no podemos separar a la familia, porque entonces estamos arreglando una cosa, desarmando otra. Y los técnicos del MIDES insistían, y los del INAU también, esta es una familia que merece que la apoyemos, porque en realidad se lo han ganado con todo el esfuerzo que han puesto. Y bueno, y hay gente que verdaderamente necesita un empujón, necesita un apoyo para salir adelante, como en este caso. Juan, si hubieran ido por la vía civil, ¿habrían tenido más suerte? Imposible saberlo, imposible saberlo. Ni siquiera te puedo decir si hubiera sido en otro juzgado, porque acá también hay una cuestión de criterios. Porque puede ser ese, por un lado puede ser ese el cambio, digamos, sí, en cuanto a que la justicia de familia tiene una mirada tal vez que los juzgados civiles no. Seguramente, no solamente tiene una mirada, sino que tiene reglas diferentes. Yo te decía, el proceso de amparo en materia de familia
siempre que se trate de tutela de derechos de los niños, es diferente. Tiene reglas que son mucho más protectoras de los niños. Claro, y le da la participación a otro actor que es el defensor de los niños, además, ¿no? Exactamente. O sea, son reglas diferentes, entonces es difícil trasladar y extrapolar para saber qué hubiera pasado en materia civil. Lo que sí es cierto es que los que hicimos en civil antes, siempre perdimos. Claro. Ahora, la pregunta que yo te hago, y que va un poco concatenada con lo que preguntaba Lore y Humberto, es decir, ¿qué ventana abre esto a...? Porque digo, se está sentando un precedente, obviamente, ¿no? ¿Qué ventana abre a otras? No todos aplicarán, porque lo acabas de decir, cada situación es particular, pero digo, tal vez mucha gente que haya recurrido por distintas vías o golpeado puertas y esas puertas no se abrieron porque no aplicaban a determinados programas, tal vez ahora tienen esta posibilidad. Yo creo que abre dos precedentes. Uno es que el derecho a la vivienda por primera vez puede judicializarse con éxito. Porque en definitiva terminamos yendo a un juzgado para solucionar esto y salimos con el resultado que queríamos. Ese es un precedente que hasta ahora no existía en el país. Todas las veces que se había ido a un juzgado por el derecho a la familia se había perdido. Y por otro lado, una resolución de la ministra que otorga un subsidio considerando una situación especial que no cumple en principio con los requisitos que el sistema pide. Sin embargo, analizando la situación, decide otorgar el subsidio. Eso también es un precedente muy importante. Claro, es temporal, es decir, que una vez que termine ese periodo se evaluará qué ha pasado, si han podido salir adelante, si pueden ser autosustentables. Sí, por supuesto, pero mira que en otros procesos de juicios que hicimos de derecho a la vivienda reclamamos esto mismo. Ni siquiera reclamamos esto mismo. En otros reclamamos cosas aún menores, como por ejemplo una garantía. Ni siquiera el subsidio, la garantía. Es decir, en un caso que perdimos en el 2018, para unas mujeres que ocupaban una finca con hijos y eran migrantes y no tenían trabajo regular, por lo tanto no podían conseguir una garantía de alquiler, pero sí tenían ingresos, lo que pedíamos era que se saliera de garantía por parte del Estado para que ellas pudieran pagar ellas, pero con la garantía del Estado. Y ni siquiera eso se obtuvo, o sea que por eso esto es un precedente importante y un avance importante en lo que significa la exigibilidad del derecho a la vivienda. ¿Se espera que lleguen nuevos casos? ¿Ya están recibiendo? ¿Cómo viene entonces? No, bueno, por ahora no, esto es muy reciente. De todas maneras, sí es bueno decir que la facultad se viene preparando en este sentido porque este año comenzaron a funcionar 2 equipos que trabajan solamente en vivienda. Una clínica de litigio estratégico en vivienda que viene trabajando en un convenio con la Intendencia por el tema de los asentamientos, de la regularización de los asentamientos y viene dando apoyo jurídico para la regularización de asentamientos. Y otro equipo que viene trabajando, que empezó trabajando atendiendo los desalojos que se venían dando, sobre todo en la zona de Ciudad Vieja, Centro y Cordón, y que ahora va a empezar a atender también este tipo de cuestiones. Así que tenemos un mecanismo atento. Veremos qué es lo que sucede. Antes de despedirlo, quisiera hacer una pregunta con el tema que veníamos tratando antes con Andrés Ojeda, el abogado del Sindicato de Policías, a propósito de si se interviene o no en reuniones, si está o no, digamos, en riesgo el derecho que tienen los uruguayos a reunirse. Y mencionaba de que el Ministerio del Interior ha, dado a conocer una circular con el procedimiento un poco más claro para los policías. ¿Se precisaría algún otro instrumento legal, en su opinión, para hacer estos abordajes que se están haciendo? Bueno, sí, yo creo que a propósito de lo que dice el artículo 38 de la Constitución, que garantiza el derecho a reunión, se puede limitar ese derecho a reunión, entre otras cosas, por razones de salud, pero la Constitución dice que se requiere una ley. Es decir, el derecho a reunión es un derecho garantizado por la Constitución, por el artículo 38. Puede haber excepciones donde se restrinja ese derecho, pero la Constitución exige que esa restricción se haga por ley. Por lo tanto, a mi modesto entender, una restricción al derecho a reunión necesita una ley. O sea que los no quiero decir con esto que no sea necesario restringirlo. Desde el punto de vista sanitario puede ser necesario restringirlo, pero a mi juicio la Constitución es clara, tiene un artículo específico sobre esto y requiere ley. Y le daría un marco legal a los policías también para intervenir. Obviamente. Muchas gracias. Por nada. Muchas gracias, Juan. Un placer. Hemos estado una vez más dialogando con el doctor Juan Sereta, abogado del consultorio jurídico de la UDELAR, básicamente y a propósito de esta vez, de este juicio de amparo, de este hecho sin precedentes hasta ahora, que bueno, ha motivado que nos introdujéramos de alguna manera en la solución que el Estado le está brindando a esta familia.